el título de nuestra enseñanza en esta tarde es libre o esclavo, libre o esclavo, o si no, mayordomía o servidumbre, mayordomía o servidumbre. ¿Cuántos quieren ser libres? Amén. Cantábamos una canción de libres, ¿no? Libre soy. Y debemos ser libres en Cristo. En Cristo tenemos la libertad, en Cristo sabemos que es bueno y que es malo. La Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿La pornografía me conviene? No. Ah, pensé que iban a decir que sí. Pero ¿es lícita? Para este mundo es lícita, pero no me conviene. ¿Robar es lícito? No. ¿Verdad que no? Pero para el mundo sí. Pero no nos conviene robar. Entonces date cuenta que cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, somos ¿qué? Libres. Hay gente que está en una cárcel, físicamente hablando, pero son más libres que los que están afuera, porque han creído en el Señor. Cuando uno cree en el Señor y tiene a Jesús en su vida, somos libres. Gálatas, el capítulo número 4, versos número 1 al 12. Recuerden que esta es traducción viviente. Dice la palabra de la siguiente manera. Piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus pequeños, esos niños, a sus pequeños hijos, esos niños no están en una mejor condición que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad. Aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre, tienen que obedecer a sus tutores hasta que se cumplan la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo único, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo en nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar Abba Padre, que significa papito. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios, y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Antes de conocer a Dios, ustedes los gentiles eran esclavos de los llamados dioses que ni siquiera existen. Así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? ¿Pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos días o meses, estaciones o años? Temo por ustedes quizás todo el arduo trabajo que hice entre ustedes fue en vano. Verso 12 dice: amados hermanos, les ruego que vivan como yo, libres de esas cosas, pues yo llegué a ser como ustedes los gentiles, libre de esas leyes. Vamos a orar. Padre Celestial, yo te pido que en esta tarde tu palabra nos hable a nuestro espíritu, que tu palabra produzca la vida, que tu palabra, Señor amado, realmente pueda abrir mis ojos espirituales y pueda abrir mis oídos espirituales, Señor, que yo pueda tener conocimiento de tu palabra y que yo pueda conocerte íntimamente, Señor. Padre, gracias en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén o amén. Bien, hoy la palabra es bien clara con relación a la libertad. La palabra mayordomía viene del griego oikonos con K, o oikonomía, no economía, oikonomía.
o iconos, significa la palabra mayordomía. ¿Qué significa ser un mayordomo? Un mayordomo es alguien que tiene una autoridad. Un mayordomo es alguien que tiene una responsabilidad o un dominio sobre algo o sobre alguien. Sobre todo sobre algo. Eso es mayordomía. Pero lamentablemente no alcanzamos a tener esa mayordomía o esa oikonomía en nuestras vidas debido a nuestra inmadurez espiritual y porque no le hemos alcanzado a conocer correctamente. Necesitamos conocer a Dios correctamente, que es lo que habla Oseas, el capítulo 4, el verso 6, y Oseas 6:6. Oseas 4:6 dice: mi pueblo murió, falleció lamentablemente por falta de conocimiento. El conocimiento de la palabra es muy importante y el conocimiento de Jesús es muy importante. Entonces, si no hay conocimiento de la verdad, el mundo hace todo lo que quiere. Y si no hay conocimiento de la verdad, la iglesia también se tiende a desviar de lo que está diciendo la palabra. Porque el hombre quiere hacer sus propias decisiones o pretende que con sus liturgias o con sus enseñanzas o con sus doctrinas o con su forma que ve la fe, piensa que así debe aglutinar una comunidad o un grupo de personas y que esas son las reglas que se deben seguir y además ceñir. Pero eso vendría siendo una excátedra porque no estaríamos ceñidos a lo que es la palabra. Y esa excátedra es el punto de vista del hombre, es la cosmovisión humana que el hombre está colocando dentro de la iglesia, porque no estamos entendiendo la palabra de verdad. Entonces, cualquier enseñanza o cualquier doctrina dentro de la iglesia se vuelve o se traduce como algo importante, pero sin embargo es una doctrina humana. No se ha entendido la doctrina de la palabra del Señor. Por eso el Señor es tan claro, dice: mi pueblo pereció porque le faltó el conocimiento de la verdad. En el 6:6 de Oseas es tan claro y dice que Él no quiere sacrificios y que Él no quiere holocaustos. Muchas personas prefieren hacer holocaustos y sacrificios a conocer la verdad. No quieren ser mayordomos en la palabra de Dios, sino prefieren ser esclavos en la ley de Moisés. ¿Usted entiende lo que le estoy hablando en esta mañana? La gente prefiere la esclavitud de la ley. Entiéndase bien una y otra vez, que lo hemos mencionado en varias oportunidades, que Dios ha traído la ley, pero que cumple un propósito, porque Dios es un Dios procesual. En Hebreos capítulo 1, el verso 1 en adelante está diciendo claramente que Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras, en otro tiempo habló a nuestros padres por medio de los profetas, pero que ahora ha hablado por medio del Hijo Jesucristo. Que los profetas y la ley cumplieron un papel importante en la antigüedad, y que hoy es importante para registrarlo como la historicidad de lo que Cristo representa para nuestros días hoy. Pero que cuando ya viene Cristo, entonces la sombra desaparece. La ley sencillamente es sombra de lo que había de venir. Y ya vino Cristo, y si ya vino Cristo, yo ya no necesito la ley en su totalidad, porque ahora tengo ¿qué? La verdad. Por eso necesitamos ser mayordomos, oikónomos, que ahora nos gobernamos desde el aspecto de la palabra de Jesús, no desde el aspecto de la palabra de la ley, y no desde el aspecto de la palabra de los hombres, y no desde el aspecto de la palabra de las religiones, y no desde el aspecto de la palabra o de las palabras de las comunidades religiosas, sino que nos regimos por la palabra que salió de su boca. No nos regimos por una cobertura X,
sino que nos regimos con la cobertura del Espíritu Santo. ¿Entiende usted la diferencia entre tener la cobertura humana a tener la cobertura de Jesús directamente? Muchas personas prefieren la cobertura humana, y cuando se someten a la cobertura humana, pues hay doctrinas erradas por conseguir un beneficio. Pero nosotros tenemos que predicar el verdadero evangelio. Así que, en ese orden de ideas, Dios ha llamado a nosotros y ha llamado a los hombres para que salgamos de la podredumbre de este mundo. Dios está llamando a muchas personas y está convocando a muchas personas. La palabra convocar viene del griego proorizo, que significa que Él llama, que Él convoca, pero que nosotros tomamos una decisión. Nadie nos ha obligado a buscar a Jesús, sino que Dios ha convocado, pero usted y yo tomamos una decisión de buscarlo o no de buscarlo. Háblese bien con relación a Abraham. Abraham no es judío. Abraham no es israelita. Abraham es babilónico, de Ur de los Caldeos. Él ha nacido en una ciudad de Mesopotamia llamada Ur de los Caldeos, una ciudad parecida a London, Ontario, con 300,000 habitantes, próspera, pero que no tenía la verdad de Dios, sino que tenían muchos ídolos y muchos dioses paganos. Dios, en su infinita misericordia, llama, convoca, priorizo. ¿A quién? A Abraham. Y le dice a Abraham: sal de tu tierra y sal de tu parentela, porque yo te quiero bendecir. Sal de tu tierra y sal de tu parentela. Abraham no lo dudó dos veces. Por eso Abraham está en el cuadro de la fe de Hebreos, el capítulo número 11. ¿Usted entiende? Porque Abraham es el padre de la fe. El padre de la fe, que Dios le habló personalmente por medio de un ángel. Y le dijo: ven, sal de ese lugar de Ur de los Caldeos. Aunque Abraham era un hombre próspero, millonario podría decirse, y él prefirió rechazar su ciudad y su familia, aún su ciudadanía, por ir a un lugar que no sabía dónde existía, pero que sabía que Dios lo había llamado con un propósito para salir del paganismo. Nosotros también hemos salido del paganismo. Nosotros hemos salido de la falsedad. Nosotros teníamos dioses, aunque algunos digan que no, sí teníamos dioses. Dioses de la tradición, ya sabemos cuáles, y dioses también humanos, porque lamentablemente hoy en día podemos adorar a la novia, al novio, al esposo, a la esposa, a los hijos, al dinero, a la posición, a la empresa, al negocio. Lo adoramos más. La Biblia dice claramente que Dios creó el cielo y la tierra en 6 días y que el séptimo día descansó. Y además de eso, le dijo al hombre que ese día era el día de reposo, no para dormir y ver televisión y rascarse la barriga y quedarse echado en el sillón, sino que el día del Señor, el séptimo día, el día de reposo, es el día de ¿qué? De rendir el culto al único y soberano Dios. Pero muchas personas prefieren otras cosas u otras actividades porque no han entendido la posición en Cristo, porque todavía siguen esclavos de cosas, de ídolos y de dioses paganos. Ahora, no es simplemente el hecho de venir el día del domingo, el día del Señor. Es mucho más que eso. Porque la gente piensa: no, pero yo vengo todos los domingos. No, pero yo no falto un domingo. Sí, pero puede ser que estemos todos los domingos y el corazón esté completamente lejos de Dios. Por eso Dios le dijo claramente a los fariseos: ustedes me adoran de labios, pero su corazón está ¿qué? Lejos, perdidos, extraviados
muertos espiritualmente hablando. Pudiésemos aquí cantar lindo y levantar las manos y adorar y gritar y hacer una serie de cosas, pero nuestro corazón está lejos, lejos de Él, lejos de su presencia. Abraham entendió, Abraham comprendió, Abraham tuvo fe y Sara tuvo fe. La Biblia registra claramente que Abraham adoraba a otros dioses. Adoraba otros dioses paganos, pero Dios los llamó. Y cuando Abraham conoció a Dios íntimamente, Abraham dejó de lado todos sus ídolos. Y eso es lo que ocurre en nuestras vidas hoy, cuando nosotros conocemos a Dios de verdad. Y cuando hablamos de Dios, no estoy hablando de un genérico, no estoy hablando de el Elohim, estoy hablando de Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador, el eterno Dios. Cuando hablamos de Él, cuando lo conocemos de verdad, nuestra vida cambia por completo. Antes de Cristo y después de Cristo. ¿Cómo era nuestra vida sin Cristo? Lúgubre, normal, triste, aburrida, pecadora, ¿no? Podíamos hacer lo que fuéramos porque no había temor. ¿Sabe qué dice el Salmo número 1? Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando usted ama a Dios, usted tiene temor a Él. Hay un principio importante en eso, en tener temor a Él. Temor no es miedo, temor es reverencia. Temor es que usted sabe que Él es Dios y que por lo tanto nuestras vidas están enfocadas para Él y por Él. Así que Dios llamó entonces a Abraham. En el libro de Josué, vaya conmigo sin perder Gálatas, Josué capítulo número 24, el verso número 1 al 3. Libro de Josué capítulo número 24, verso 1 al 3 dice: Entonces Josué convocó a todas las tribus de Israel en Siquem, junto con los ancianos, los líderes, los jueces y los oficiales. Así que todos se reunieron y se presentaron ante Dios. Josué le dijo al pueblo: Esto dice el Señor, Dios de Israel: hace mucho tus antepasados, entre ellos Taré, el padre de Abraham, y Nacor, vivían del otro lado del río Éufrates y rindieron culto a otros, y dioses en minúscula, ¿no? A otros dioses. Entonces dice la palabra que ellos rindieron culto a otros dioses paganos. Era la tradición de ellos. Ellos adoraban diferentes dioses. Pero no estamos lejos, escuche mi iglesia, de eso hoy. Porque ¿cuántas personas hoy no vienen a culto por estar trabajando? Simplemente por eso. Ahora, aclaro el punto. ¿Trabajar es malo? No. ¿Y trabajar de vez en cuando un fin de semana es malo? No. Pero trabajar casi todos los fines de semana, todos, absolutamente todos, y no rendir el culto a Dios porque hay una necesidad económica, es no entender que Dios debe ser el único y soberano, y que además Él es el que provee. La Biblia dice que no hemos visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan. Porque ¿quién es el que provee? ¿El empleo o el Señor? Pero la gente piensa que es el empleo y no el Señor. Es el Señor el que provee. Entonces debemos es cambiar los valores para entender que debemos sacar los ídolos que hay en nuestro corazón. Hoy en día los hijos manejan a los padres. Porque como llegamos a un país que supuestamente es muy liberal, más de lo que eran en nuestros países latinoamericanos, entonces los jóvenes hoy pueden y quieren hacer lo que quieran. Y si no, demandan al papá y lo mandan a la policía. Y si no, buscan que le pongan un psicólogo o cualquier otra situación de esas, porque no están entendiendo la autoridad de un papá
y una mamá. No están entendiendo la gobernabilidad de una familia. Ellos quieren hacer lo que quieren. Una anarquía familiar. Y a veces nosotros también queremos hacer lo mismo con Dios. A veces nuestros hijos se convierten en nuestros ídolos. Nuestros hijos dicen zapatos, zapatos. Nuestros hijos dicen un celular iPhone 10 o X o 20 o 30 o 50 o lo que sea, se lo compramos. Nuestros hijos dicen carro, se lo compramos. Todo se lo damos. Los volvemos inútiles. No trabajan, no estudian, no piensan, no se proyectan. Los volvemos inútiles. Lamentablemente. Ellos no están entendiendo lo que es autoridad. Y nuestros hijos a veces se les convierten en ídolos. Pero no puede ser eso. No puede ser que nuestros hijos sean ídolos. No puede ser que nuestra esposa sea un ídolo, o nuestro esposo, o nuestro trabajo. Tenemos que salir de allí. Abraham lo hacía porque no tenía ¿qué? El conocimiento. Y Dios lo llama y lo convoca y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Hoy Dios nos está llamando. Quizás hemos sido cristianos por 5, 10 años, 15, 3 años. Yo no sé si usted en el Evangelio lleva hasta ahora 2 años, o 1 año, o 10, o 20. Usted ya cree salir pensionado. Pero en medio de ese tiempo hemos tenido ídolos. Sin querer queriendo, como dijo el Chapulín Colorado, sin querer queriendo, nos hemos dado cuenta que hemos tenido ídolos. Y el Señor nos dice: sal de allí, sal de esa idolatría, sal de esa idolatría. A veces decimos: no, pero yo no tengo ídolos. Pero si revisamos bien, tenemos ídolos. El trabajo se puede convertir en un ídolo, el dinero en un ídolo. Algunas situaciones, una persona se puede convertir en un ídolo. Una religión se puede convertir en un ídolo. Son muchos los conceptos que podemos entender como ídolos, y tenemos que salir de esos conceptos. Tenemos que salir de esa idolatría, de esas cosas que a Dios no le agradan, porque no le estamos dando el lugar correcto a Dios. No le estamos dando el lugar correcto a Dios. Por eso Dios llama entonces a Abraham y le dice: sal de tu tierra y sal de tu parentela. En Hechos capítulo número 7, por favor. Después del Evangelio de Juan encuentra Hechos capítulo número 7, los versos 2 al 4, mire lo que dice. Esteban está hablando aquí en el concilio. Dice claramente que él está haciendo una defensa del Evangelio. Él está hablando y él está comentando lo que ocurría también con Abraham. Dice Esteban, verso número 2. Esteban dio la siguiente respuesta: hermanos y padres, escúchenme. Nuestro glorioso Dios se le apareció a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia. ¿Cuándo se le apareció Dios a Abraham? Hace mucho tiempo en Mesopotamia. ¿Por medio de qué? Ángeles, entienda bien, ángeles. ¿No? Porque si usted coge esta lectura de una manera literal, que es lo que hacen la mayoría de las iglesias, entonces la gente dice que sí ve que Dios mismo en persona se le apareció. No, eso es mentira. Dios no se le apareció, fue un ángel, el ángel de Jehová, el ángel plenipotenciario, que tenía el poder, que tenía la autoridad delegada para presentarse en el nombre de Jehová, o Yahvé en el Antiguo Testamento, o el gran yo soy, o el Adonai, o el Elohim. ¿Entiende usted? O el Olán, o el Shaddai, o Jireh. Son títulos, pero el nombre que es sobre todo nombre se reveló solamente en el Nuevo Pacto como Jesús. La Biblia dice claramente que solamente en ese nombre hay salvación. En ningún otro nombre. En el nombre de Jehová no hay salvación, aunque entiéndase que Jehová, la Biblia dice que el nombre de Jehová significa el que salva, pero el que ejecutó la salvación se llama ¿cómo? Jesús. El nombre del Padre, el nombre del Hijo, el nombre del Espíritu Santo.
Entonces dice aquí claramente en el verso número 2, Esteban dio la siguiente respuesta: hermanos y padres, escúchenme. Nuestro glorioso Dios se le apareció a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia antes de que él se estableciera en Harán. Dios le dijo: deja tu patria y a tus parientes y entra en la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió del territorio de los caldeos y vivió en Harán hasta que su padre murió. Después Dios lo trajo hasta aquí, a la tierra donde ustedes viven ahora. Dios sacó entonces a Abraham, lo llamó, pero Abraham, vuelvo y repito, tuvo que tomar una decisión. Hoy Dios nos ha llamado hace tiempo. A usted lo llamó hace 5 años, hace 3 años, hace 1 año, hace 2 años, hace 6 meses. Hoy lo está llamando a usted. Hoy nos está llamando para que tomemos una decisión, para que salgamos de nuestra tierra. Y entiéndase bien, no de una manera literal como fue para Abraham, es de una manera espiritual. Sal de tu tierra y sal de tu parentela, de una manera espiritual, porque inclusive ya salimos de nuestra tierra. Hoy estamos en un país extranjero. Sin embargo, nuestra ciudadanía no es de acá, aunque a usted le entregue su tarjetica de ciudadano de Canadá. Bueno, el pasaporte. Aunque le entreguen su pasaporte de Canadá, usted sigue siendo un peregrino en esta tierra. Porque nuestra ciudadanía no es esta. Nuestra ciudadanía es ¿dónde? Espiritual. Por eso Abraham entendió que aunque saliera de Mesopotamia, de Ur de los Caldeos, él era un peregrino en la tierra. Aunque iba a entrar a otra tierra, él seguía siendo un peregrino, porque su ciudadanía no era tanto hebrea o israelita, sino que su ciudadanía era ¿qué? Espiritual. Él vio con sus ojos espirituales la ciudad de cimientos espirituales. ¿Entiende usted? La ciudad de cimientos espirituales. Muchos aquí están trabajando como locos para ahorrar, para comprarse una casa de $600,000, que la van a terminar pagando a los 40 años más, cuando ya sean viejitos y no tengan caja de dientes. Se mueren y ya. Claro, les va a quedar a sus hijos, entiéndase. Pero sí se están matando por las cosas que tienen un fin, físicas, pero no se están matando por las cosas espirituales que tienen una eternidad. La eternidad, como no tenemos los ojos espirituales lamentablemente abiertos, sino que solamente tenemos los ojos estos físicos, biológicos, entonces vemos solamente lo sensorial, lo que podemos tocar y lo que podemos ver. Entonces vemos y tocamos y decimos chévere. Pero como no podemos abrir los ojos espirituales, o no queremos abrir los ojos espirituales, no estamos viendo la ciudad espiritual. Uno a veces le pregunta a la gente: oye, ¿qué vas a hacer cuando seas más grande? O cuando ya termines tu colegio, tu escuela. No, yo quiero irme a Vancouver. No, yo quiero irme a París. No, yo quiero irme a Francia. Uy, no, yo quiero irme a... Está bien, son sueños y son proyectos que están bien. Nadie está diciendo que no. Pero solamente están mirando la parte de aquí, de abajo, física, terrenal. No están viendo la parte ¿qué? Espiritual. Necesitamos abrir ¿qué? Nuestros ojos espirituales. Entonces Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y sal de tu parentela. Devuélvete por favor a Gálatas, al capítulo número 4. Así que dice claramente, volviendo al tema del capítulo 4, dice en el verso número 1: piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en la mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Cuando un padre muere y le ha dejado posesiones a su hijo, ese hijo que no ha cobrado todavía mayoría de edad sigue y tiene la misma posesión con una persona que está encargada de sus bienes hasta cuando cumpla la mayoría de edad. ¿Y qué es cumplir la mayoría de edad en el plano espiritual? Conocer a Cristo. ¿Cuántos cristianos están todavía como esclavos en la iglesia? Sin conocer
o sin tener la mayoría de edad. La mayoría de edad es que salió de la ley para entrar al conocimiento de la verdad que es Cristo. El que lo libera, el que lo saca, el que le da la oikonomía o la mayordomía o la responsabilidad. Si el cristiano que está en la iglesia todavía sigue adaptado a las leyes humanas, no ha entendido entonces lo que Jesucristo ha hecho y todavía sigue sujeto a las cosas de la ley. Por eso las personas están escuchando el mensaje del hombre, pero no están escuchando el mensaje de Dios. Por eso la gente está prefiriendo el mensaje del pastor humano al mensaje del pastor espiritual que es Cristo. Si el pastor dice que no se puede comer rellena o morcilla, eso es lo que se le hace caso porque él lo dijo. Si el pastor dijo que no se puede volver a casar porque la Biblia dice, malinterpretado lamentablemente, que es una repudiada y que la repudiada no se puede volver a casar, entonces está creyendo la palabra del hombre, pero no está entendiendo la palabra de Jesús. Si el pastor dice que hay que hacer unas fiestas judío-cristianas y que hay que hacer primicias y que hay que hacer enramadas y que hay que hacer Peshá y que hay que hacer Yom Kippur y que hay que hacer y prender la menorá y que hay que hacer y que hay que hacer y que hay que hacer, y la gente lo hace además, es porque no está entendiendo la edad espiritual de salir de los niños a la edad de la libertad en Cristo Jesús. Cuando conocemos a Cristo salimos de todas esas tradiciones, y por eso Colosenses el capítulo 2, el verso 16, acompáñenme a Colosenses capítulo número 2, verso 16 hasta el 18. Miren lo que dice el capítulo 2 de Colosenses, verso número 15, verso 16 al 18. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben. Un momento. Cuando alguien se come una morcilla, hay otros cristianos, entre comillas, que dicen, ¿usted se comió esa morcilla? ¡Qué pecado! Pastores diciendo, ¿usted se está comiendo esa morcilla? Eso es del diablo. ¿Usted se tomó una copa de vino con esa pasta? Satánico, maldito. ¿Usted no está celebrando las fiestas judías? Usted no es de Dios. Porque no está entendiendo la palabra, porque todavía se siguen como esclavos bajo un gobierno humano, mas no bajo la libertad de Cristo. Todavía, date cuenta el símil que está haciendo Pablo en la carta a los Gálatas. Él dice que esos niños tienen la misma posición de un esclavo, porque no han entendido. Hasta cuando llega la libertad es hasta cuando cobra la ¿qué? La edad espiritual, que sale, que entiende la palabra y lo convierte en libre, en mayordomo, en una economía en su vida espiritual. O es esclavo o es libre, o es mayordomo o es servidumbre. Elija. La gente prefiere ir a las iglesias de servidumbre, pero ir a una iglesia de libertad en Cristo la titulan como secta. ¿Usted está yendo a la secta de ese pastor? Ahí su merced, lea la Biblia. No crea lo que yo digo. Jamás crea lo que yo digo. Crea lo que dice la palabra de Dios. Porque no estamos entendiendo el Evangelio. Estamos mezclando el Evangelio, haciendo una amalgama del Antiguo con el Nuevo. Debemos entender que el Antiguo Testamento es la historicidad que me habla de Cristo. Los profetas que hablaron de Cristo, la ley que habla de Cristo, pero que la verdad es Cristo. Entonces, si yo ya tengo a Cristo, ¿para qué sigo usando ley y profetas? Simplemente los traigo como una colación para decir que sí, claro, mire de dónde vi. Cuando usted se come una mazorca, le hago esta pregunta: cuando usted se come una mazorca,
Usted coge toda la mazorca que viene con una hojita, con pelitos, y la pone así al asador, con todo, y está chamuscada, con pelitos, con cáscara, y se la come. Cuando usted se come un banano, coge el banano y se lo come con todo y cáscara. No, ¿verdad? Usted abre el banano, bota la cáscara y se consume lo de adentro. Igual con la mazorca, bota la cáscara, la asa, la pela, la asa, la pone bonita y se la come. De la misma manera, el Antiguo Testamento es la cáscara. Y el Nuevo Testamento es Cristo, la verdad, el Evangelio, buenas noticias de salvación. Pero la gente prefiere una iglesia donde sí les prohíban, prohibido ponerse un pantalón ajustado. Las mujeres no pueden hablar, las mujeres no pueden predicar, las mujeres no pueden cantar, las mujeres no pueden enseñar. Aquí la mayoría de las iglesias bautistas, cristianas, no puede una mujer predicar aquí, que porque esto es un lugar santísimo. ¿Sabe qué es esto, hermanos? Esto es una tarima hecha de madera y de metal. Esto no es un lugar santísimo. ¿Dónde está el lugar santísimo? Pero eso es lo que dice la iglesia cristiana evangélica bautista de esta ciudad. Iglesias cristianas grandes, llenas. Esta mañana hice un recorrido por London, llenos los parqueaderos de las iglesias cristianas evangélicas bautistas. Llenos, con frío, con lluvia, llenos. Pero les encanta la doctrina de los hombres, pero no les está encantando la palabra de verdad. Prohíben a la mujer que predique, prohíben a la mujer que enseñe, prohíben a la mujer que pueda predicar aquí arriba, porque esto es un lugar santo solo para el varón. Porque Dios no tuvo 12 discípulas, sino 12 discípulos. Su merced. Es increíble. La Biblia dice claramente que si los hombres callamos, y cuando hablamos de hombres se habla de la generalidad, no está hablando del género, está hablando de hombres y mujeres. Si el hombre calla de Dios, si el hombre no habla de Dios, las piedras hablarán. Y está hablando acerca de la arqueología del siglo XVIII que ha surgido y que está diciendo: Cristo es Dios. Las piedras están hablando, los fósiles están hablando, los fósiles están dando evidencia de que Jesús es Dios, que no hay otro Salvador, que Él es el único Salvador. Porque si las mujeres y los hombres no pueden predicar, entonces la arqueología va a predicar y va a dar testimonio de nuestro Salvador llamado Jesucristo. ¿Entiende usted? Pero la religión y la tradición acartonada está diciendo que no. Si usted se mete en este instante, bueno, en este instante, en su casa, a YouTube, usted busca al pastor MacArthur en los Estados Unidos, que es una eminencia, con un seminario bíblico en Los Ángeles llamado The Masters. Él está atacando a las mujeres que predican el Evangelio. Claro, no estamos de acuerdo con que una mujer se pare en un púlpito y predique carreta, falacia, prosperidad y ese tipo de cosas. No estamos hablando de ese tema. No estamos hablando de eso. Pero si una mujer predica el Evangelio, bienvenido sea. Si una mujer habla de Jesús de la manera correcta, bíblicamente correcta, ortotomutamente correcta, bienvenido sea, porque esas son las mujeres que el mundo necesita para predicar el Evangelio. Pero MacArthur dijo que no. Y más de un líder cristiano evangélico en Estados Unidos y en el mundo evangélico lo apoyaron por la falta de conocer la palabra. Es increíble cómo estamos viviendo estos tiempos absurdos, porque no estamos conociendo la verdad bíblica, porque creemos más lo que el hombre dice, no lo que la Biblia dice. Pero la gente prefiere decir: eso es una secta. Y digo: pero ¿por qué no indagan la palabra para primero emitir un juicio de secta? Para emitir un juicio de secta, para decir que los budistas son secta, tengo que primero estudiar qué es budismo. Para emitir un juicio con relación al Islam, yo tengo que estudiar qué es el Islam.
Para emitir un juicio acerca de los testigos de Jehová, tengo que conocer la doctrina de los testigos de Jehová. Para emitir un juicio con relación a los unitarios que creen solo en Jesús y no en el Padre, ni en el Hijo Espíritu, ni en el Espíritu Santo, yo tengo que conocer la doctrina de los unitarios. Para emitir un juicio con relación a los santos de los últimos días, los llamados mormones, yo tengo que conocer la doctrina de los mormones y equipararla con la palabra para ver si es verdad o es mentira. Para conocer o para emitir un juicio con relación a la religión católica tradicional, tengo que conocer cuál es la doctrina católica. De lo contrario, no podemos emitir juicios. Para conocer qué es el Evangelio, yo tengo que conocer, para emitir un juicio acerca de esta iglesia, yo tengo que conocer qué es lo que se predica en esa iglesia y desde qué punto se predica y cómo es que se predica. Pero no podemos emitir un juicio de secta sin conocer la verdad. Y eso es lo que le está pasando a este mundo, porque se está creyendo más en las cosas de los hombres. Por eso Colosenses, el 2:16, está diciendo claramente: por lo tanto, no permita que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso. La religión musulmana aquí tiene 40 días de ayuno que se llama el Ramadán. A ellos se lo respetan. Y usted diga que va a celebrar un día del Señor, Pascua o lo que sea, o el día del Señor que es hoy, se burlan. ¿Entiende usted cómo el mundo está torcido? Alá no existe. Alá no existió. Entienda usted. Miren lo contradictorio. En el Corán, el nombre de Jesús está dado más veces que cualquier otro libro. En el Corán. Sin embargo, ellos dicen que es un profeta más, pero que no es Jesús. Es que no tenemos las herramientas, lamentablemente, bíblicas, o sí las tenemos, pero el problema es que no las estamos, ¿qué? Conociendo ni usando para hacer apologética, defensa del Evangelio. Tenemos que hacer defensa del Evangelio como iglesia. No podemos decir, hay gente que dice, no, es que en temas de religión y de política, en eso yo no me meto. Dicen muchos así todos como, en eso yo no me meto. Al contrario, en temas de religión, que no es religión, sino de la palabra, es cuando más defensa del Evangelio tenemos que hacer. Apologética, hermano. Y si usted no hace apologética, otros le van a decir algo que no es y va a terminar en una iglesia que no es. Y se critica el Evangelio verdadero. Pero cuando usted termina haciendo pactos sin primicias y una cosa raras y saltando por allá y escupiéndose y haciendo cosas raras allá sí es verdad. Pero aquí que se predica el Evangelio, no, acá no. Es un ejemplo que estoy colocando, no estoy diciendo que usted lo esté diciendo. ¿Sí me hago entender? Nos ocurre. Si nosotros fuéramos igual que el común, pues todos serían igualitos, seríamos una iglesia linda, lindos. Pero como no somos una iglesia del común, tampoco estamos diciendo que es la mejor. Pero sí estamos diciendo que estamos predicando el Evangelio bíblico. La verdad que produce vida, la verdad que abre nuestros ojos espirituales. Por eso la Biblia, si usted se quiere comer entonces el pedazo de carne de cerdo, cómaselo. No se deje manipular por otros que se le burlaron. Si usted va a ir a Colombia y se come un pedazo de morcilla, ¿qué va a hacer? Pues cómasela. Claro, esto sale en YouTube y la gente dice, ese pastor es como loco. No, hermano, entienda lo que dice la Biblia. Entienda lo que dice la Biblia. Libertad en Cristo, no libertinaje. Libertad en Cristo. Entonces, continúa diciendo en el verso número 17. Pues esas reglas son solo sombras. ¿Se da cuenta que es una qué?
sombra. Esas reglas, que no se ponga un pantalón, que no se maquille, que no se ponga arete, que el pelo tiene que ser largo hasta bien aquí, en la cola, como los First Nations. No, su merced. Pero ¿de dónde salieron esas reglas? Que la mujer tiene que ponerse el velo. Pero aquí está hablando de velo, entienda, que la mujer no se rape. ¿A qué se refiere eso? Entienda que es la cobertura de Cristo con relación a su iglesia. No está hablando de raparse el pelo, ni de cortárselo. Es que la gente está hablando de unos temas de la carne. ¿Será que usted, por dejar de ponerse un pantalón ajustadito, más o menos bonito, yo no estoy diciendo que se vuelva aquí y traiga la ropa como una loca, pero si usted se viste bien, normal, pues súper. Pero ¿será que usted se deja de poner un pantalón o una blusa bonita, se va a ir para el cielo por eso? Es que hasta por lógica, por mera lógica. Pero la gente cree más a eso. Cree. Mi pastor dijo que no hay que ponernos pantalones sino faldas largas, pelo largo, cara lavada, lengua larga, de chismosa. Eso sí. Pero cree más en eso. Esa religión, esa tradición, una religiosidad. Siervo, ven siervo. 5 principios para ser bendecido en esta mañana. 5 principios para ser un hombre del Señor. 5 principios para tener un matrimonio eficaz y santo. Así hablan. Una imagen ahí. ¿Será que hablando así, será que nos estamos volviendo religiosos, carretudos? El evangelio se está volviendo acartonado porque se cree más lo que el hombre está diciendo y no lo que la palabra está diciendo. Entonces finaliza en el verso número 17: pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es la realidad. ¿Quién es la realidad? Cristo. Cristo vino. Yo ya, ¿para qué necesito hacer esas cosas tan tontas? Ya Cristo me libertó. En Cristo tengo mayordomía, en Cristo tengo libertad, en Cristo tengo oikonomía, independencia, responsabilidad, libertad. ¿Entiende usted? Cuando yo no tengo a Cristo, pues dependo de los hombres. Mi pastor dijo, la iglesia católica dice que hay que hacer primera comunión, segunda comunión. No, primera comunión, confirmación, matrimonio. Ay, su merced. El bautizo cuando es un bebé. Pero usted tiene uso de razón. Cuando usted era un bebé y lo bautizaron, ¿usted tenía uso de razón? Usted tenía 2 meses cuando lo bautizaron. ¿Usted pudo decir no o pudo decir sí? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Fue por obligación. ¿Qué es la primera comunión si ni siquiera existe en la Biblia? Es un catecismo que es ex cátedra papal. Nada tiene que ver con la palabra. Pero se cree más la ex cátedra papal que lo que dice la Biblia. ¿Entiende usted cómo estamos de torcidos? ¿Entiende usted cómo estamos de mal? Y por eso Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra, sal de tu parentela, porque yo te quiero bendecir, porque yo te quiero sacar de tus ídolos, yo quiero sacarte de la mentira, yo quiero que seas responsable, que tengas libertad, que venga hasta la verdad. Y Abraham no lo dudó 2 veces. Abraham tomó la decisión y se fue a un lugar donde él ni siquiera sabía que existía. Abraham dice que él vivió en tiendas de campaña. Él ni siquiera compró un terruño, un lugar o una casa para donde quedarse toda la vida, sino que él se fue ¿a dónde? A un lugar con una tienda de campaña. Él era un forastero, un peregrino. En Cristo usted y yo somos peregrinos. Un día vamos a partir de aquí porque esta no es nuestra ciudadanía. Y para finalizar, vuelve por favor a Gálatas capítulo número 3, verso 23 al 29, y aquí cerramos. Gálatas capítulo número 3, verso 23 al 29. Primero Gálatas 3, 13, 14. Primero Gálatas 3, 13, 14. Y luego saltamos al 23 hasta el 29. ¿Les parece? Gálatas 3, 13, 14. Dice: pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. ¿Qué era la ley? Una maldición. La ley nos juzgaba, la ley nos llevaba a Cristo, pero la ley era también una ¿qué? Maldición. La ley es una maldición.
Dice entonces que Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley, dictada en la ley. Cuando fue colgado, ¿cuándo? En la cruz. Cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito. ¿Jesús era maldito? No. Jesús fue maldito. Claro, claro, claro que sí. Él se hizo maldito. ¿Por amor a quién? A Él mismo, a su nombre y ahora sí a nosotros. Por amor a nosotros en tercera instancia. Dice aquí, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús nos bendijo a los gentiles con la misma bendición que prometió ¿a quién? ¿Se da cuenta que la bendición se la prometió a Abraham, perdón? Cuando le dijo ¿qué? Sal de tu tierra y sal de ¿qué? Tu parentela. Se la dio a él, pero también nos la dio a nosotros los gentiles. Recuerde que gentil es todo aquel que no es judío o de descendencia judía. Nosotros no estábamos en esa bendición, pero su amor nos alcanzó para que nosotros saliéramos del mundo, del pecado. Entonces dice, ahora, a los gentiles con la misma bendición que le prometió Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe el Espíritu Santo prometido. Usted y yo tenemos eso, el Espíritu Santo. Ahora vaya conmigo al 23 hasta el 29 y aquí cerramos. Dice el verso 23, dice: antes que se nos abriera el camino de la fe en Cristo estábamos vigilados por la ley. ¿Se da cuenta? Estábamos vigilados porque todavía Cristo no había venido a nuestras vidas. Claro, recuerde que Cristo vino hace más de 2000 años, pero usted y yo éramos torpes, que no lo habíamos aceptado, hasta que alguien nos predicó, se nos abrieron los ojos espirituales por su misericordia. Entonces dijimos: Señor, eres tú el que trae libertad. Por eso dice: antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. ¿Quién es el camino de la fe? Cristo. Verso 24. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora o nuestro ayo, hasta que vino ¿quién? Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Mire, perdónenme lo que Gálatas es tan claro, Hebreos es tan claro. ¿Necesitamos de la ley hoy? Pregunto, ¿hoy necesitamos de la ley? No. En Cristo ya no necesitamos de la ley. Claro, pero entienda algo, no los estoy confundiendo. Cuando usted le predica a una persona que no conoce a Cristo, sí use la ley. ¿Entiende la diferencia? Cuando usted le va a predicar a alguien, dígale: mire, Romanos 3:23 dice que todos están destituidos de la gloria de Dios. Usted está muerto espiritualmente. Romanos 5:12 dice: por cuanto la muerte entró por un hombre, así la muerte entró a todos los hombres. Hasta hoy usted es un muerto espiritual. Venga a Cristo. Ahí le está diciendo que la ley. Pero cuando esa persona ya se convierte a Cristo, ya usted no le puede decir eso, porque ahora tiene que declarar lo que dice Hebreos y lo que dice Romanos. Ahora podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia, porque ya no estamos bajo la ley. ¿Entiende usted? Ya vamos a terminar, no se me distraigan. Dice el verso número 25: y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. La tutora era para los niños, o el tutor era para los niños que hasta que cumplieran la mayoría de edad. Cuando ya los niños cumplen los 18 años, piden la herencia, el tutor deja de trabajar. ¿Sí entiende usted el símil que está hablando Gálatas capítulo 4? Antes no. Por eso muchos cristianos siguen ahí. ¿Entienden? Muchos cristianos siguen ahí en la ley. Lo que mi pastorcito diga. ¿Y qué dice la palabra? No sé, pero lo que diga mi pastorcito. Es que él es el ungido del Señor. A él no se puede tocar el ungido del Señor porque él es lindo. Mire, si Juan
Juan el Evangelista dice que 2 veces se arrodilló a adorar al ángel. Y el ángel le dijo: no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo. ¿Cuánto más nosotros tenemos que adorar un tipo que dice unas bobadas en un púlpito? No adore a los hombres, a ninguno. Admírelo, pero no lo adore. Y eso es lo que está ocurriendo con muchos hombres y mujeres. Adoran a sus pastorcitos. Es que mi pastorcito es un ungido. Es que huele, mi pastor huele. ¿Cómo será? Ay, su merced. Deje de adorar a los hombres. Y deje de pensar por los hombres. Piense por la palabra. Para tener libertad, para tener mayordomía, para salir de la esclavitud, para tener responsabilidad en Cristo. Dice entonces, ya para finalizar, verso 26: pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora somos hijos de Dios en Cristo Jesús. Verso 27: y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa. Eso es una belleza. Por eso le digo, cuando usted y yo nos bautizamos en Cristo, dice que nos hemos puesto ¿qué? Ropa nueva. Hablo a nivel espiritual. Usted era una criatura y ahora es un hijo de Dios. Por eso 2 Corintios 5:17: de manera que si estás en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Verso 28 dice: ya no hay judío. ¿Se da cuenta? Ya no hay judío, ni hay gentil, ni hay griegos. Dice: ya no hay judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni hombre ni mujer. Esto debería leerlo el pastor eminente John MacArthur. Ni hombre ni mujer, porque un hombre puede predicar y una mujer puede predicar. Dice aquí que ya no hay ni hombre ni mujer, ya no hay acepción de personas. Pero como hay acepción de personas en la religión, usted no predique porque es mujer. Ay, su merced, lea lo que dice la palabra. Ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay esclavo, ya no hay gentil, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay colombiano, ya no hay español, ya no hay canadiense. Y que el canadiense es alto, lindo y hermoso y habla inglés. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y a mí qué me importa que sea ojiazul, alto y hable inglés? No me interesa. Yo tengo una ciudadanía mejor y una posición mejor, a menos que ese canadiense se convierta a Cristo. Entonces somos iguales. Ya no hay judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. En Cristo somos libres. Que la mayoría de edad espiritual nos llegue para que nosotros podamos tener oikonos, responsabilidad en Cristo. Salimos de las doctrinas humanas para estar en la palabra del Señor. Le invito a que se ponga de pie en esta tarde y que usted pueda decirle: Señor, gracias por la palabra, porque hoy he entendido tu palabra y la posesión que yo tengo en Cristo. Padre Celestial, yo te doy gracias en esta tarde por tu bendita y tu poderosa palabra, Señor. Tu palabra nos ha hecho libres. Tu palabra nos ha hablado la verdad. Tu palabra nos ha hecho entender que en Cristo somos más que vencedores. Que en el Antiguo Testamento nosotros estábamos lamentablemente bajo la sombra de la ley, pero ahora Cristo ha venido. Él es la verdad. Por eso Juan capítulo 14 es tan claro: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Así que ninguna religión, ninguna tradición, ninguna regla humana, ninguna ley, ningún concepto, ninguna cosmovisión humana de hombres valen o cobran valor, porque la palabra tuya es la que realmente vale, porque tu palabra nos ha libertado, nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable, nos ha sacado del concepto humano al concepto de la verdad que es Cristo.
Hoy nosotros, la Biblia dice que somos sus hijos, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. No dice que a los que hacen leyes o reglas de hombres son hijos de Dios. Son hijos de Dios los que creen en su nombre, los que permanecen en su nombre, los que buscan su presencia, los que saben qué es verdad y qué es sombra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios procesual, que ha hablado por medio de los profetas y por medio de la ley, pero que hoy ha hablado por medio de tu Hijo Jesucristo y que trajo libertad a nosotros, Señor. Gracias. Dígale al Señor esta tarde: gracias, Señor, porque yo en Cristo soy libre. Dígaselo ahí donde usted está. Dígale: Señor, gracias, porque yo en Cristo soy libre. Tengo libertad en Cristo. Yo puedo decidir. Yo sé que es bueno y que es malo. Yo sé qué es lo que es tuyo y lo que no es tuyo. Yo dependo de ti y de tu palabra. No dependo de lo que los hombres hablen o digan o piensen. Dependo de tu presencia. Dependo de tu palabra. Dependo de ti. Dependo, Señor, de tu amor. Dependo de tu misericordia. Dependo, Señor amado, de tu gloria. Dependo de ti en esta tarde, Señor. Gracias. Dígale: gracias, Señor. Gracias. Gracias. Gracias porque soy libre. Soy libre en ti. Soy libre en Cristo, Señor. Soy libre en Cristo, Señor. Gracias. Gracias en esta tarde por tu poderosa palabra que nos ha hablado. Señor, esta semana será una semana de victoria, de bendición, de abundancia, de cielos abiertos, de poder conocer tu palabra, de tener relación contigo permanentemente, de buscarte, Señor, y anhelarte. Tú eres mi amado, mi papito, Abba Padre, Abba Padre, papito. Gracias, Señor, porque por ti es que respiramos y vivimos, Señor. Por tu misericordia, Señor, nos ha alcanzado. Tu amor y tu sangre nos ha perdonado. Tu palabra nos lava cada día, Señor. Gracias, Señor, en esta tarde, porque somos libres en ti. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, en esta tarde, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.